Chicos, si les digo alemán, Real Madrid, mediocampista, ¿quién piensan? Bueno, Toni Kroos. Hoy vamos a estar viendo la historia de Toni Kroos, un jugadorazo con muchos goles de tiros libres, una calidad para jugar al fútbol buenísima. Vamos a estar viendo su historia. Existido jugadores que se destacan por su habilidad, visión de juego, pases o tiros libres, jugadores que con su magia le dieron sentido a este deporte. Pero hubo uno entre todos ellos que fue considerado como el motor de Alemania y el Real Madrid, el legendario y ya veterano Toni Kroos, la bestia blanca que realmente desafió los límites del campo, el Napoleón del fútbol que durante una década conquistó a Europa. Deslumbrando a todos con su elegancia, convicción, efectividad y jerarquía. La verdad que Toni Kroos, el alemán con más ligas de campeones en toda la historia. Ese dato. Y así conquistando Champions. Ese dato es una locura. El alemán con más Champions de la historia. Y mirá que hay muchos alemanes con barbaridad de Champions, logros que solo va a ser Toni Kroos, a diestra y siniestra. Esto tanto con el Bayern de Múnich como en el Real Madrid, dejando en total oscuridad a sus rivales con una calidad técnica abrumadora. Adjetivos sobran para ponerle a esta deidad del centrocampo. Pieza indispensable del ya extinto triángulo de las Bermudas de la Casa Blanca. Hay que quitarse el sombrero ante el máximo constructor de juego que el Real Madrid haya podido parir. Y es que cuando más difícil se pone el partido, más pellejo deja en el campo Toni Kroos, un maestro en la distribución del contragolpe rápido y letal, uno de los pupilos del legendario titán Oliver Kahn, quien al borde de su retiro ya iba influyendo en la construcción de aquella selección teutona que al fin se alzaría tiempo después como campeona mundial que hace de en 2018 Toni Kroos claramente fue uno de los que también hubiese merecido un Balón de Oro. Pero dicho por él mismo, esto jamás le importó. La victoria en equipo era lo que a él lo llenaba. Siempre fue feliz sirviendo a sus compañeros. Un Cristiano Ronaldo o un Karim Benzema tienen que darle gracias a Dios y a la vida por toparse con un Toni Kroos en sus carreras. El rey junto a Luka Modric de las asistencias goleadoras de la Casa Blanca. Hermanos, hoy este humilde canal se enorgullece de traerles la historia del mundo. Mira, bancan si digo que es top. Es top 4 o top 5 mejores mediocampistas del Real Madrid en este siglo. Para mí, sí, pero no sé. Para mí top 4, sí. Motor alemán Toni Kroos. Se les habla como siempre su humilde servidor en Mahavok. Y sin más preámbulo, empecemos. Pero antes de iniciar este nuevo video, amigos, si hasta las estadísticas también te permite conferir aquí debajo en la descripción. Si eres fiel, Toni Kroos nació el 4 de enero del año 1990 en Greifswald, una pequeña ciudad ubicada en la costa del mar Báltico en el norte de Alemania. Desde muy temprana edad la infancia de Toni Kroos estuvo marcada por momentos difíciles. Escuchen, tuvo que lidiar con la enfermedad de su hermano mayor, que padecía una grave afección cardíaca que lo mantuvo hospitalizado durante años. Toni y su familia pasaron muchas noches en vela esperando ansiosamente noticias
dudas sobre la salud de su hermano. Fue una infancia llena de incertidumbre y miedo, ya que su hermano lo era todo para él y el verlo en cama lo destrozaba. A pesar de todo, Tony encontró en el fútbol una vía de escape y una forma de canalizar su tristeza. La enfermedad de su hermano lo convirtieron en un rebelde solitario, ya que no le gustaba estudiar. Pero eso sí, sus ojos brillaban cada vez que llegaba la hora del recreo o la hora de educación física. Hacer deportes y jugar campeonatos escolares era lo que evitaba que dejase definitivamente la escuela. Era tan bueno con el balón que durante un par de años la misma escuela ignoraba sus malas calificaciones y le daban el permiso para salir a disputar distintos torneos de la preparatoria. Luego oficializó lo que ya era evidente: dedicaría su vida completa al fútbol. Comenzaría a entrenar con el Hansa Rostock, un equipo de la Bundesliga alemana. Allí Tony demostró su talento y su capacidad de liderazgo, convirtiéndose en una de las jóvenes promesas. Cuando todo parecía ir bien, la vida se encargó de quitarle la sonrisa. Para el año 2007 su hermano partió de este mundo a causa de aquella enfermedad cardíaca. Fue un golpe devastador para Tony y su familia, quienes tuvieron que enfrentarse a esta pérdida irreparable. Sin embargo, Tony Kroos salió adelante, siguiendo el sueño que su hermano le encargó encarecidamente, el cual... Cuando algo te gusta mucho, no te lo podés sacar de la cabeza. Como Nacho, que mientras se pone unos temas, el cual era convertirse en un jugador profesional. De ahí en adelante su perseverancia y determinación fueron inquebrantables, y fue en ese momento que al fin la vida dio un giro a su favor. Todo esto gracias a que el mismísimo Franz Beckenbauer lo descubrió. Sí, el legendario Kaiser alemán vio en Tony esa hambre y visión de juego. Se recorría insaciablemente todo el campo buscando crear ocasiones de gol. Por ello lo llevó de una a las inferiores del mismísimo Bayern de Múnich, el equipo rey de Alemania. Allí compartió con figuras como el titán alemán Oliver Kahn, quien lamentaba el hecho de que aquel adolescente Tony Kroos no perteneciera a su era. Una de las raras curiosidades de Tony Kroos es su excesivo cuidado con sus botas de fútbol. Sí, no permite que nadie se las toque, punto que él mismo prefiere. Sí, eso lo leí, Lleva desde 2016 o 2015 era que tenía los mismos botines. Lavarlas. Desde siempre ha usado las Adidas Adipure 11 Pro. Cuida, lava y protege a cada par de estas hasta que ya envejezcan del uso. Escuchen, incluso cuando ganó el mundial, mientras la selección alemana se tomaba una foto con los mandatarios del país junto a la copa, Tony Kroos saldría al fondo de la foto quitándose cuidadosamente sus botines. Mira. Y bueno, seguimos. Tony Kroos crecía acumulando experiencia. Sería cedido un par de temporadas al Bayer Leverkusen y luego en el 2010 oficialmente sería parte de la plantilla adulta del Bayern de Múnich. Ese fue el nacimiento de aquella generación de figuras como Manuel Neuer en la portería y el psicópata de Thomas Müller en el ataque. Distribuir el juego y marcar goles agónicos en momentos críticos eran la especialidad de un Tony Kroos que arrancaba sus años dorados. Era el cerebro del Bayern, comandando y dándole instrucciones a ya legendarias bestias del ataque como Frank Ribéry y Arjen Robben. Tony Kroos era el engranaje de aquel motor alemán que lo ganó todo en el año 2013, sí, incluyendo la Champions. Con 22 años de edad ya se alzaba con 4 Bundesligas, 2 copas y una Supercopa alemana, pero aún faltaba lo mejor, sí, y esto no sería con el Bayern, sino con su selección. Hablamos del apoteósico y peso pesado mundial en Brasil del 2014, mundial en el que se convertiría en los pulmones de Alemania. Sin Tony, los alemanes no hubiesen alzado
dicha copa, Toni Kroos marcaría 2 tantos en la pesadilla que Brasil aún sufre hasta el día de hoy, el 7-1 en las semifinales. Una brutal exhibición. Además de sus 2 goles, Toni fue el máximo creador de ocasiones, propinando unas 4 asistencias de gol que llevarían a Alemania a alzar su 4º trofeo del mundo. El Mundial de Kroos fue tal que Ancelotti le exigiría al presidente del Madrid, Florentino Pérez, su fichaje que cayó como anillo al dedo para la Casa Blanca. Escuchen, Toni Kroos apenas les costaría al Madrid unos 25 millones de euros. Para lo que jugó en el Madrid, está jugando por la joven bestia barato, que ya venía de ganar una Champions y ahora Toni el Kroos Mundial. Fue una ganga que años después el 2018 cuando juega muy bien, que ahora es cuando el prime, que se le dice, valdría mínimo 200 millones o 150. Bayern se lamentaría, le dieron casi de forma gratuita al constructor del centrocampo que llenaría de gloria al Real Madrid en los años que se venían. Sin embargo, su comienzo en la Casa Blanca no fue fácil. Su primera temporada fue de adaptación. El Madrid no ganó nada debido al tridente temible de la MSN, quien se acaparó con todo ese año. Pero gracias a la llegada de Zidane como entrenador, todo cambió. Zidane llegó y le dio sentido a Toni Kroos como el principal pilar en el centrocampo. Zidane mimaría mucho a Kroos, a Modric y a Casemiro, creándose así el temible tridente del triángulo de las Bermudas. Ese Los 3 trío parecían tener sus realidad, cerebros sincronizados, eran los socios perfectos para elaborar y construir el juego de manera rápida y letal. Todo el que pasase por ese triángulo se hundía. Para la final de la Champions del 2016, Toni Kroos sería quien dictaría el ritmo del juego, abriendo los huecos en la defensa del Atlético de Madrid. Pero fue en la Champions que estaba ahí y le da un pase filtrado a Ronaldo, que es un pase. Y también ese gol que mostraron hace un rato, el que metió con Alemania, es una locura también. Esto para que Sergio Ramos pudiera marcar en un partido difícil. En los penales, Cristiano Ronaldo se montó el equipo al hombro pateando el último penal. Fue un triunfo para la historia y Toni Kroos estaba en el corazón de ello. Pero no contento con eso, Kroos se alistaba una vez más para la final de la Champions contra la Juventus. Fue una noche en la que el fútbol fue el arte. Toni Kroos junto a Casemiro y Luka Modric fueron los arquitectos de cada jugada del Madrid. El triángulo de las Bermudas se consagraba en aquella victoria gloriosa 3-1. Esta era la tercera Champions del alemán, pero su sed de títulos era digna del ADN madridista. Porque todos los goles que metía el Real Madrid en la final iban contra a el ser Liverpool, Toni Kroos o de Modric o de Casemiro o de Kroos. Facilidad como si fuera un partido de práctica. Su visión de juego fue la clave para desarticular la defensa rival y su precisión en los pases fueron acorralando al Liverpool hasta que la fiera Benzema anotara el primero de la noche, y luego vimos a Gareth Bale con su emblemática chilena. Con Toni Kroos al mando, el Real Madrid demostró una vez más su grandeza en Europa y el alemán se consagró como uno de los mejores centrocampistas del mundo. Luego la inesperada salida de Zidane y Cristiano del equipo, esos años de gloria se estancaron por un breve momento. La temporada del 2019-2020 Yo me quedo con Alegra porque alivia los síntomas de la alergia por 24 horas en un solo comprimido. El polvo ya no es un... 2019-2020 trajo consigo la vuelta de la mejor versión de un jugador alemán que le dio este año al Madrid una Supercopa de España y otra Liga Española, mostrando que el centrocampo de la Casa Blanca aún podía rugir. Sí, es que rugieron como nunca antes en la Champions del 2022, la Champions de las remontadas. Esta Liga
de Campeones sin lugar a dudas fue la más épica de todas, pero al mismo tiempo un poco agridulce para Toni Kroos, quien debido a la fatiga muscular a sus más de 30 años llevó al técnico Ancelotti a sacarlo en los momentos de más incertidumbre de los partidos. Solía ser sacado por Camavinga para darle más frescura al equipo. A pesar de mostrarse ciertamente frustrado e inconforme, Toni Kroos sabe bien que ya no está en su prime. Por ello no le ha quedado de otra que aceptar el relevo de las nuevas generaciones. A pesar de esto, en la final ante el Liverpool del pasado 2022, Ancelotti confió en él y fue Toni Kroos quien dio ritmo al partido, desequilibrando y dando visión de juego durante los 90 minutos como titular. Las monstruosas atajadas de Courtois, el despliegue del Halcón Verde y el golazo de Vinicius le dieron la 14 al Real Madrid, pero esta sería la quinta en la carrera de Toni Kroos con 33 años de edad. Bueno, la verdad que un videazo. A mí me encantó el video y vamos. Ahora hasta acá termina el video, gente. Espero que les haya gustado y si es así, dense un like y una follow.